Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y esto es Claroscuros de CTRM Noticias. Como pueden ver en este podcast, a mi lado derecho me acompaña el compañero Isaac Mendoza. Buenas tardes, noches, Hola, días. buenas noches. Oye, debo de estar siempre a mejor a la izquierda. ¿Qué hago? Acá me siento incómodo. Cálmate, Claudia Sheinbaum. Y como ya lo oyeron, el compañero Enrique Boyán. Hola, ¿qué tal, compañeros, camaradas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nada más para aclarar, porque me han preguntado de nuestro lema, dicen que por qué decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente es porque no sabemos en qué horario ven Y que también es un este podcast. Ajá, Exactamente, en ven o Spotify, escuchan vaya. este podcast. En Pero Spotify. también siento que deberíamos recomendar la película de Truman Show, que es una frase que menciona nuestro querido personaje Jim Carrey en su personaje. Ah, sí es cierto, no me acordaba. Cuando se despide dice buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido público. Así que si no han visto esa película, vean el Truman Show. Es muy buena película, muy filosófica. Adelante, Lalo. Está Lalo Eleuterio con nosotros. Buenos días, tardes, noches, mi querido Lalo. Compañeras, compañeros, buenos días, tardes, noches. Espero todos se encuentren muy bien. Qué gusto estarles saludando. Y bueno, hoy vamos a platicar del neoliberalismo, que no solamente se trata de Es mi una... acordeón. ¿Ya vi? De una filosofía económica o política, sino que hay expertos también en esta materia que mencionan que el neoliberalismo es la doctrina económica y política que más desigualdad ha provocado en el planeta, y es algo de lo que mucho se mencionó durante la constitución de la Asociación General de las y los Trabajadores, y también por esta situación que ha causado polémica en el mundo por el premio Nobel que le dieron a Daron Acemoglu y a James Robinson por este libro de por qué fracasan los países. Pero bueno, no es solo eso, sino que la idea es platicar y debatir. Déjenos sus comentarios, compartan estos espacios, que también nos pueden escuchar por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y evox.com. ¿Qué opina usted del neoliberalismo, mi querido Enrique Boyán? Pues fíjate que es un tema interesante, tan es así que el expresidente Andrés Manuel López Obrador casi siempre lo sacaba a relucir en sus mañaneras. Siempre mencionaba que en los gobiernos neoliberales se hizo esto, hizo aquello, pero también es claro que no todos tenemos claro qué es el concepto de neoliberalismo, ¿no? ¿Qué podemos entender por neoliberalismo, no? Así como tal, no hay una definición exacta de lo que es el neoliberalismo, así como lo que es el marxismo, el comunismo. Se adapta a diferentes contextos de tiempo, espacio, región, etc. Pero sí lo podemos englobar como una contraparte a todo lo que tenga que ver con actividades que se enfoquen al colectivismo. Todo lo que tenga que ver con el colectivismo es la parte contraria, el neoliberalismo, ¿no? Que se enfoca más a privilegiar la propiedad privada, ¿no? Entonces, partiendo de ese contexto de definir qué es el neoliberalismo o cómo se entiende el neoliberalismo, cómo lo podremos aterrizar en nuestro contexto actual, ¿no? En el contexto de México como tal y en base a lo que hemos venido pugnando como movimiento sindical, ¿no? ¿Tú qué opinas del neoliberalismo, mi querido Isaac? Porque luego ya hay un comentario ahí de que no lo dejamos hablar. Vieran que no podemos con él cuando no estamos en transmisión, ¿no? No lo paramos. No. Y efectivamente este tema que se propone fue porque el domingo en la Asamblea Constitutiva de la AGT, el compañero Francisco comentó acerca del neoliberalismo, y creo que en su intervención pues comentó que ahora esta cuarta transformación, el movimiento de transformación que impulsó el camarada Andrés Manuel López Obrador, como contrapeso al neoliberalismo, ¿no? Y decía el compañero Francisco, bueno, ¿qué pasó durante esa etapa del neoliberalismo? Pues era el control de los salarios, que siempre el gobierno, en este caso hablando de México, cómo empezó el neoliberalismo, las políticas neoliberales empezaron pues
a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Sí, Con Miguel en de el la Madrid 82. empezó esta implementación en México. Y bueno, un poquito venimos de que fue un modelo que empezó en Chile, ¿no? En Chile, en la época de Pinochet, después viene y se empieza a implementar con Miguel de la Madrid. Con Salinas, pues, hay una política económica más reacia en el gobierno, y de ahí decía el compañero Francisco, bueno, cómo impactaba hacia la clase trabajadora el control de los salarios, que siempre fue un tema inflacionario, ¿no? Que si aumentaba mucho el salario, aumentaba la inflación, aumentaban los precios, y eso iba a afectar prácticamente en la economía, y siempre fue la política económica que se implementó. Y justo cuando estaba yo ahí haciendo memoria, me acordé del asesor de Carlos Salinas de Gortari, asesor que era de todos, Córdoba Montoya. Y me acordé porque creo que viene siendo acá paisano del camarada Bonjour, porque no me quemes, compañero, no me quemes. Es de origen francés, sí. Córdoba Montoya. Entonces, Córdoba Montoya, me acuerdo ahí del camarada Bonjour. Ay, gracias, qué buena referencia. Entonces, bueno, hasta aquí. Antes de que no se retomó hasta la invasión francesa de 1800 y feria. De la guerra de los pasteles. Casi me decía que era pariente de Napoleón o alguna cosa así. Bueno, en esta etapa, en ese tema, ¿no? Lo que decía el compañero Francisco, retomando y como contrapeso al neoliberalismo, cómo está hoy la situación, porque sí fue donde se implementaron más políticas en contra de la clase trabajadora, ¿no? Sí, retomando un poquito, perdón, Ira, antes de que Adelante. participes, retomando un poquito eso de cuándo empezó a implementarse el neoliberalismo en México, como bien mencionas, a partir de Miguel de la Madrid. Hay que hacer un recuento de que en este periodo neoliberal fue cuando más reformas constitucionales se hicieron a la Constitución, a la Carta Magna, ¿no? Entonces, todas estas reformas que se llegaron a realizar siempre fue en beneficio, a grosso modo, de la propiedad privada, ¿no? Privilegiando el hecho de la explotación y de los recursos mexicanos por parte de la propiedad privada, ¿no? Es parte de la ideología económica que tiene el neoliberalismo, que habla acerca de que hay que privilegiar que todo lo que está bien hecho lo va a hacer la propiedad privada. El Estado como tal no puede administrar sus propios recursos, sus propias empresas. Cálmate, mi ley. Sí, eso es a lo que iba precisamente. Es la reducción, lo que más se pueda del Estado. Del Estado, de la participación del Estado en las empresas, porque volvemos a la misma ideología del neoliberalismo, ¿no? Ellos traen una postura en la cual hablaban acerca de una nueva gerencia pública, no sé si les suena el término, que habla acerca precisamente de que ellos ven la forma de gobierno como si fuera una gerencia, ¿no? Y cómo es la forma de organizar una gerencia por medio de apropiarse o de expandir por medio de la propiedad privada, ¿no? Y en esta parte es donde entra el sindicalismo, donde pues es el contrapeso, ¿no? Todo lo que sea colectivo está mal en el neoliberalismo, ¿no? O sea, es donde más se vendieron las empresas, donde más se privatizó el sector del Estado, todas las empresas del Estado. Perdimos en el periodo de 1982 de Madrid al 88, cuando salió, teníamos 1,755 empresas aproximadamente para estatales, y quedamos en 405, nada más en ese periodo. Entonces se fueron perdiendo. Ahora sí que, como bien dice el maestro Israel, no nos recuerda a un país por ahí sudamericano que actualmente tiene problemas con su presidente. Con su presidente no, porque al final ellos lo eligieron, ¿no? O sea, tienen problemas ahorita de inflación, problemas graves económicos, precisamente porque no son dueños, el Estado no es dueño de nada, todo está en manos de la propiedad privada, ¿no? Sí. Pues justamente yo creo que ahí es donde una consecuencia natural del neoliberalismo es justamente hacer más grande esa brecha en las clases sociales. ¿Por qué? Porque beneficia a los más adinerados y perjudica a los trabajadores. Como bien dices, el sindicalismo, digamos que es el contrapeso natural. Y como decía Isaac, o sea, desafortunadamente uno de los pioneros en estas reformas y que mucho daño le ha hecho, pues fue en Chile, ¿no? Por ahí también se manejan los Chicago Boys,
justamente que eran graduados de la Universidad de Chicago, donde justamente llevaban la corriente de Friedman, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, digamos que por bien o por mal, Chile ha sido la precursora en ese tipo de políticas, al grado actual donde pues en Chile está privatizada el agua, ¿no? Es Qué padre. como bien dices, es la reducción del Estado al mínimo, y puede sonar un tanto incongruente porque, pues bueno, el neoliberalismo se fomenta en un totalitarismo porque estaba Pinochet. Entonces... Y vamos a llegar al absurdo, o bueno, afortunadamente con la llegada de la 4T, con sus bemoles obviamente, pues se ha tratado de frenar todo este proceso neoliberal, ¿no? Pero íbamos a caer en el absurdo, como bien dices, de privatizar el agua. Recuerdo un momento en el cual se pensó en privatizar la energía solar. Si tenías paneles solares, tenías que pagar impuesto. Como el impuesto de las puertas, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es que hasta dónde llega el absurdo del neoliberalismo, donde hasta los recursos que son de la humanidad, como es la luz solar, el agua, el aire, vamos a privatizarlos, vamos a cobrarte un impuesto por recibir energía solar, por ¿no? respirar. Por respirar, ¿no? Y bueno, ya Santana se le ocurrió en su momento con el impuesto a las ventanas. Fue un visionario. Sí, de ventanas, Visionario. No ventanas. Sí, entonces, bueno, fíjense, a ver, para entrar en este punto, porque mencionaste puntos bien interesantes. Se mencionaron el tema de Chile en 1973, que fue el laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial, reconocido por varios intelectuales, como hoy hablábamos de David Harvey, ¿no? Uh-huh. Pero también vale la pena decir cuándo nace el neoliberalismo. Realmente es nuevo, es una teoría nueva que se funda en el Monte Pellegrín, ¿no? En 1947, por este señor que se llamaba Frederick Hayek y Milton Friedman. E iban en contra de todo lo que fuera keynesianismo. Es decir, cuando viene la posguerra, decían, pues vienen de una crisis muy fuerte, porque en 1929 truena la bolsa en Estados Unidos y un señor que era Keynes, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer que la economía fluya. Entonces el Estado se responsabiliza también en que la economía fluya por medio de empleos. Por ejemplo, algo que hacían en Estados Unidos durante la crisis, el gobierno no podía darle dinero a la gente porque entonces también ibas a crear otro fenómeno contraproducente en contra de la producción, la innovación y bla, bla, bla. Bueno, la onda es que tenías que trabajar. ¿Qué hacen? Bueno, pues mandan a excavar hoyos. Y había unos cuates que llegaban y excavaban hoyos enormes, ¿no? Una cuadrilla de 10 personas, por decir algo. Y luego llegaba otra cuadrilla y los tapaba. Y tenían un pago por esa situación, porque hubo un desempleo tremendo en Estados Unidos. Entonces Keynes crea toda esta economía que es el estado de bienestar. Pero Hayek y Friedman están en desacuerdo, pero sobre todo Hayek, que cuando uno lee sus escritos es bien impresionante que él habla que el libre mercado, ¿no? Debe de ser total. Y esto te habla de la personalidad del tipo. Que si viviéramos de verdad en un estado de libre mercado, podría haber un mercado de niñas y niños boyante. Eso lo dice Hayek en uno de sus libros, no recuerdo ahorita cuál, pero sí, cuando lo vi, porque lo escuché por ahí, entonces lo vi, lo leí, dije, caray, este cuate era pederasta, ¿no? Sí, pues la verdad, o sea, imagínate, porque uno de esos argumentos los tomó, por cierto, este señor de las motosierras, Milei. El señor Milei. Dicho esto, viene el experimento del neoliberalismo en 1973, por medio de los Chicago Boys, estos jóvenes egresados de la Universidad de Chicago, allegados a Friedman y a toda esta ideología, pues dicen que el neoliberalismo efectivamente es la reducción del Estado y el aumento de la privatización de los recursos, es decir, que el mercado decida quién es apto para tener qué y cómo. Ahora, también no equivocarnos, Marx en ningún momento, en ninguna parte del Capital dice que todos vamos a tener todo igual. No. Dice cada cual tendrá el acceso a los bienes conforme a sus capacidades y posibilidades. O sea, dependiendo lo que tú
produzcas, pero sobre todo el aporte social que tu trabajo dé a la comunidad, bueno, pues ya tendrás esa revalorización de tu trabajo. Dicho esto, ¿mande? No, te iba a decir precisamente que es parte de las malas interpretaciones que se hacen hacia el capital de Marx, ¿no? O sea, bueno, ya no me va a clavar No, en espérame, esos es que temas. escuché un chiste genial de eso. Dicen que si un perico se aprendiera el capital, sería un marxista ortodoxo. Ah, pues sí. Precisamente tuvimos una pequeña charla sobre eso en la mañana tarde. En la tarde, ¿no? En el FASO. En qué un lugar. padre. Y pues hablamos acerca de que precisamente se tiene que contextualizar. Nos propusieron hacer una célula marxista, leninista, maoísta, trotskista. Florentino, un saludo a don Florentino, un abrazo. Ese camarada. Sí, pues Hablamos acerca precisamente de que se tiene que contextualizar el término de los marxistas o el comunismo o el socialismo o lo que tú quieras profesar, pero en el periodo actual, porque muchas veces nos quedamos pensando en un modelo económico o un modelo político de hace 200 años, ¿no? Entonces no es aplicable a los contextos actuales, ¿no? Y si lo queremos retomar de la forma como está, pues vamos a caer en un dogma, ¿no? Que es precisamente lo que evitaba Lenin, ¿no? O sea, sí. malinterpretar las cosas de Marx, del comunismo, y apropiarlos de una forma equivocada, lo único que genera es un dogma y creo que no es parte de la idea, ¿no? Ahora, para reencarrilar esto, el neoliberalismo en México se instituye perfectamente en 1982. Hay que tener en cuenta que Europa ya venía con la instauración de este modelo por medio de Margaret Thatcher para 1984. La dama de hierro. La dama de hierro. Esa famosa frase de no tienen alternativa, ¿no? Entonces viene con Ronald Reagan, ¿no? Que lo instituye y en México se consolida en 1988 con la llegada de Salinas de Gortari. Pero después viene otro señor que se llamó Ernesto Zedillo Ponce de León, que ahorita ha vuelto como zombie de George A. Romero a resucitar y a decir una serie de tonterías, porque Burradas. sí, porque yo creo que Zedillo Como si no hubiera memoria histórica, ¿no? Sí, no, y aparte el gobierno de Zedillo creo que fue de los gobiernos más represores que ha habido en la historia. Es más, lo podemos comparar con un gobierno de Díaz Ordaz. Quizá no hubo ese fenómeno de masas tan lamentable y doloroso para la historia del país como lo fue el tema del 68. Sin embargo, Ernesto Zedillo fue, pues estaba como presidente, como líder supremo de las Fuerzas Armadas, cuando fue lo de Acteal, Aguas Blancas, que todavía les pusieron las armas en las manos ahí en el estado de Guerrero. Es decir, fue cuando más asesinatos hubo de militantes de izquierda y pues me parece que es uno de los sexenios con mayor represión, además de que ahí se hace el Fobaproa, se eliminan las pensiones del IMSS y, por si fuera poco, la famosa depresión Del peso. del La 94, devaluación. el efecto tequila. Después llega el tío de Isaac, Vicente Fox Quesada, que... El gerente de la Coca-Cola. Pero espérame, yo creo que es el primer presidente impuesto por las empresas y fue patrocinado por FEMSA. Porque Sí, Coca-Cola en Coca-Cola. México no existe, ¿no? Es una franquicia que tiene FEMSA de allá de Monterrey, que imagínate que uno de sus directivos o su jefe jurídico le apodan el diablo, ¿no? Qué padre. Este abogado, bueno, que hay muchos abogados que lo admiran y luego te preguntas por qué están ocurriendo lo que está ocurriendo en el tema del La Poder reforma. Judicial. Después llegó Felipe Calderón Hinojosa, que viene de un fraude electoral que todas y todos reconocimos. El sindicato, de hecho, se pronunció en eso. Hay todavía calcomanías de no más sangre, ¿no? Por ahí. Pero para pues tratar de consolidarse en el poder, Felipe Calderón dice, pues vamos a armar una guerra contra el narco, y fue uno de los periodos más sangrientos que ha visto nuestro país. Después llegó Enrique Peña Nieto para consolidar el modelo neoliberal que se inició con Salinas de Gortari, con las famosas reformas estructurales de 2013, y que traen entre ellas una que nos ha afectado demasiado a nosotras y a nosotros como trabajadores, que fue la de telecomunicaciones y
del radiodifusión. grupo. Y para ver que el neoliberalismo no solamente se trata de una estructura política y económica, el neoliberalismo promueve la corrupción dentro del empresariado, y para muestra un botón. Y ahí te va, ¿eh? No, adelante. No, termina. Bueno, Emilio Azcárraga, hoy estamos grabando en jueves 24 de octubre, este programa estará saliendo el viernes 25 a las 9 de la noche. Emilio Azcárraga Gallán deja la presidencia de Televisa en plena investigación por supuestos sobornos a la FIFA. El presidente de la principal televisora de México pide una licencia del cargo mientras se resuelven las pesquisas del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los negocios entre la empresa y el organismo internacional de fútbol. Esto es la mayor muestra a punto de que dentro de 2 años, en 2026, se inaugure nuevamente un mundial en nuestro país, que no es tanto el fútbol, representa inversiones, representa ingresos de rama económica en turismo, en programación, en exportación de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el neoliberalismo, para empezar, es solo para unos pocos, para el 1% de la población mundial, que son los súper ricos. Si usted cree que por ganar 3 millones de pesos al año y por tener una microempresa, ya es usted clase alta, está muy equivocado. Usted es clase trabajadora porque tiene que trabajar todos los días para mantener ese estatus de vida. Los que no tienen que trabajar, como por ejemplo el dueño de América Móvil, que hoy puede decir, yo ya no me muevo un solo dedo, ¿no? De aquí en adelante es más, voy a vender mis empresas, tiene dinero para que generaciones de su familia vivan. ¿Cómo pasaste de...? Adelante, Lalo. Sí, y justamente todo ese, digamos que histórico que realizas... Tú no dejes hablar a la gente. Pues... Digo, pues ¿cómo pasó desde la Dama de Hierro de Thatcher hasta Azcárraga? No, bueno, es que está bien interesante. Y es que está por bien el tiempo no interesante. podemos clavarnos tanto en la cuestión. Pero bueno, antes de que significa continúes, que siguen los... ahorita te dejamos hablar, Lalo, tranquilo. No, espera, es que yo quiero voy comentar algo. pero es que Está yo voy. bien, coméntalalo ya. Porque sé que se vas. Sí, no, y es que todo este histórico es bien interesante porque justamente, digamos que ahí es donde entra el interés que tenemos como sociedad y sobre todo como trabajadores, que ese tipo de cosas que pasaban en México ya habían pasado en Chile. Ujú. Las Afores simplemente pasaron primero en Chile, nacieron allá y las traen para acá. Entonces todo eso Fue un modelo que copió el gobierno, Sí. implementó aquí en México. Sí, totalmente. Entonces aquí es donde es importante la información, insisto, que tenemos como sociedad y sobre todo como trabajadores, porque es a todos nosotros a quien tiene un impacto mayor todavía. ¿Te acuerdas, ahorita lo que estás comentando, lo que decías, ¿te acuerdas que cuando se hace el famoso Renave con Cedillo, por Con cierto? Cedillo. Sí. El famoso Renave, ¿te acuerdas quién lo encabezaba? Este argentino Cavallo, que era acusado de los temas de desapariciones forzadas en Argentina en tiempos de la sí. dictadura. De Pinochet. No manches, no, en Argentina, con este Videla. Ah, Videla, sí. Sí, y esto que está pasando en Argentina, insisto, por eso es tan importante documentarnos, ya había pasado antes. Menem, si no mal recuerdo, fue el presidente argentino que privatizó todo absolutamente. Todo con Salinas. Y lo Menem. religieron. Ajá, entonces este periodo que está pasando los argentinos, pues como dijeron por ahí, ¿no? Quien no conoce su historia. Está condenado a repetirlo, Sí, pero totalmente. es que no podemos, ahora sí que al final... Mira, Córdoba Montoya, Sí. te voy a decir algo. Bueno, Ay, ya me van a lo dejar traía acá. opinar y acabar mi idea. Sí, Gracias. Adelante, por favor, don Córdoba. Retomando un Córdoba, poco de Millán. todas las ideas que han vertido, también me vino a la mente acerca de Chile. Ustedes saben cómo Chile, si recuerdan, Chile fue de los países que dijo que había acabado con la extrema pobreza en su país y que ya no había pobres. ¿Cómo fue el método para acabar con la pobreza en Chile? ¿Cuál era su índice de medición? No. ¿No? sé. Se medía la pobreza en base a cuántas casas, cuántas familias en su casa tenían, ¿cómo se llama? Piso no de tierra, sino loseta. ok. Ajá. De los... Entonces lo que hicieron fue mandar a ponerle losa a todas las casas de todo el país Para que tuvieran piso. para que tuvieran piso y así acabaron estadísticamente con la pobreza en su país, ¿no?
Y no es un modelo que no me sorprendería que en algún momento quisieron llegar a implementar o quisieran haber llegado Sí, implementado que en México. implementaron en Sí, cierta es que medida dependía de las importante variables aquí en- que cómo lo medían. ¿Cuántos focos tienes? ¿Por qué tienes tantas Sí. ventanas? ¿Tienes mascotas? ¿No tienes mascotas? Pero bueno, Chile es un mal ejemplo de lo que el neoliberalismo, o un buen ejemplo de lo que el neoliberalismo ha llevado a las sociedades o a los países latinoamericanos a padecer, ¿no? A lo que ha obligado a la clase trabajadora a padecer, ¿no? A final de cuentas, el neoliberalismo, como palabra, como concepto, surge de la Revolución Francesa, de los liberales, se usa del neoliberalismo, pero lo que no queda claro, o sea, en su argumento, en su eslogan está la parte de todos somos libres, ¿no? De hacer lo que queremos, pero no especifican que realmente lo que busca el neoliberalismo es que tú eres libre de consumir, tú eres libre de estar el atado a un mercado es sistema libre. económico. Tú eres libre de pertenecer a o estar subyugado a una clase privilegiada que contiene toda la parte, ahora sí que sociopolítica y económica, ¿no? Como bien dice Lalo, al final de cuentas es un modelo que genera millonarios de la unidad privada, ¿no? O sea, no está diseñado para la clase obrera, no es una cuestión de libertad como buscaba en su momento la Revolución Francesa, sino más bien de que la cúpula, tanto que tienen los medios de producción como la cúpula del poder, sigan generando millonarios unitarios, ¿no? Y que es bien y que es bien importante hacer conciencia de eso, porque para nosotros puede ser muy normal, la universidad no pública. Aquí estamos representados por UAM, UDG, UNAM, Politécnico, y en Chile también toda la educación Es es privada. privada. Es carísimo para los chilenos ir a la universidad, tanto que buscan irse a Brasil, a Paraguay, A México. Sí, porque pues es muy caro la educación, entonces creo que también es importante visibilizar esas cosas que para nosotros nos pueden resultar normales, ¿no? Entonces creo que Pero ahora hubo un tema muy importante en Chile. Obviamente, lo primero que querían destrozar con la llegada de Pinochet y los Chicago Boys, que tuvieron ahí varios egresados de la Universidad de Chicago, que fueron a implementar estas políticas, fue a los sindicatos. Hasta el día de hoy, eso de el modelo que ellos tienen de las comisiones obreras ha generado que no haya una negociación sindical auténtica en Chile, o cuando menos eso es lo que nos reportan, al punto de que, por ejemplo, se tienen que acercar compañeros chilenos para dar espacios de que puedan negociar con América Móvil, pero lo tienen que negociar en México, porque luego América Móvil les dice, ay, fíjate que en Chile no tengo oficinas, ¿no? Tengo las de Claro. Pero Claro no decide tus condiciones laborales. Pero el tema de comisiones obreras, ¿no? Es esta atomización de la clase trabajadora. Y sí, mucha libertad sindical, pero es un sindicato de 15 compañeros, acá hay un sindicato de 30, allá hay un sindicato de 25, y sí, entre todos los sindicatos forman como 10,000 trabajadores, ¿no? Pero cada cual va por su lado. Entonces, pues es eso, ¿no? Si yo estiro la cuerda para acá, el Isaac le estira para allá, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y sin embargo, el empresario continúa con grandes ganancias, que a final de cuentas es la principal idea del neoliberalismo, ¿no? Sí. La acumulación de capital y de utilidad para el capitalista y que se siga beneficiando en ese sentido. ¿Querías comentar algo, Isa? Sí, no, esto que decía Lalo de la educación y todo lo que se implementó en Chile, en México querían repetir el mismo modelo, todo. La huelga del 99. Exacto, es lo que iba, ¿no? La resistencia que hubo, sobre todo de la UAM, ¿Sí? ¿no? La resistencia que hubo de los estudiantes, los trabajadores, todo eso, porque resistieron y lucharon, por eso se mantuvo la educación los de la UDG laica, ni siquiera gratuita. tuvimos que resistir, a nosotros nos dejaron en paz. Digamos, fueron, o sea, contrapesos que hubo ante las políticas y por eso se mantuvieron, no claro. Fue que el gobierno no quisiera, intentó reformarlas, pero no hubo resistencia. Yo quiero retomar el tema de los empresarios, de cuántos se hicieron, pues sí, más ricos o millonarios y todo lo que se expropió en este periodo neoliberal, y que por eso el compañero Francisco hacía énfasis en las políticas neoliberales.
bueno, parte de esa política de privatización, pues fue Teléfonos de México, ¿no? En 1990 se privatiza y entonces Slim pues empieza a sobresalir y resulta que años después pues ya es el hombre es el hombre más rico, no de México sino del mundo, y todo lo que hizo a través de Teléfonos de México. Y yo lo que quiero aquí plantear es cómo el sindicato de telefonistas supo y mantuvo su contrato colectivo, sus prestaciones a los trabajadores unidos, porque prácticamente la privatización fue que desmanteló esas empresas y prácticamente también a los sindicatos, ¿no? No hubo resistencia sindical, no hubo lucha de los ¿Con trabajadores. otras empresas paraestatales? No. Sí. Todo lo que se privatizó. Entonces, como ese es un también análisis de cómo el sindicato ha podido trascender en cada una de las etapas, ¿no? Y se ha mantenido. O sea, ese es también una forma de lucha y que ha podido adecuarse, luchar, mantenerse para poder seguir, pues, agrupado como sindicato de telefonistas. Compacto, ¿no? A pesar de que es muy grande, es muy compacto este sindicato. Sí. Y también retomar la parte de que toda lucha, pues, ha sido sufrida, o sea, no han sido luchas fáciles, sino han sido luchas de a gratis, ¿no? Todo lo que se ha conseguido por medio de estas luchas que hemos tenido y gracias al compañero Francisco, pues han sido también con sacrificio. Al final de cuentas, nunca nos han regalado nada, ¿no? Al final toda lucha conlleva una... Y es más, este tema del neoliberalismo en la cuestión de los derechos de los trabajadores tiene que ver, por ejemplo, con las Afores, ¿no? Se privatizó las Afores, se cambió el modelo. ¿Y cuál es una de las prestaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras de Telmex? Este tema de la jubilación, que viene de una empresa paraestatal, ¿no? Se pasa a una empresa privada y se ha mantenido y ha sido la lucha. Está más grueso. Es la lucha de los trabajadores, que hoy en día prácticamente ningún sindicato de iniciativa privada tiene esta figura de jubilación. Todos prácticamente tenemos prácticamente la pensión nada más, ¿no? Y entonces ahí hay muchas variantes de cómo se ha enfrentado también al neoliberalismo en función de la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Y yo creo que también ahí es la valía del compañero Francisco, que a lo mejor tendrá muchos críticos, ¿no? Pero es algo que hay que reconocer. Yo les digo de otra manera. Vamos a ser políticamente correctos. No, yo te iba a decir fans confundidos. Vamos a dejarlo como lo quieran tomar, ¿no? Pero yo creo que esa es la valía de... Se me va a olvidar Yo sí extraño a mi presidente. No, yo también, pero espérate. O sea, es buena mi doctora, espérate, pero... por favor, es la valía de la lucha del compañero Francisco, porque a pesar de todas estas personas que acabamos de mencionar, pues sigue fomentando justamente la lucha trabajadora, ¿no? De la clase trabajadora, sí. La unidad de los sindicatos, de los mismos trabajadores, porque creo que es el único camino que tenemos para podernos defender de los empleadores en esta actualidad. Y él también lo menciona en su discurso del AGT, sí. que solos no íbamos a tener ningún impacto, que teníamos que funcionar como un conjunto colectivo para tener resultados. Y mi comentario lleva la finalidad. Porque... Espera. Sí, porque se le olvida. Sí, se me va. Ya es la hora, ya es todo. Mi comentario va en función que si alguien tiene ideas de colectividad, de vamos a preocuparnos por los derechos, satanizado. No, los sindicatos son malos. La unidad está mal. Todos esos revoltosos, ¿no? O sea, se nos tacha de mil cantidad de cosas justamente para evitar que los compañeros trabajadores pues empiecen a organizarse y poder defender pues, sus intereses, claro, sus derechos. Sí, Ahora, en ese sentido, y siguiendo el hilo que estás poniendo sobre la mesa, a mí me parece
Curiosamente, fíjate, el que hoy huye, fíjate, el dueño de la empresa está renunciando a dirigir su empresa, ¿no? Su herencia. Porque eso sí, ninguna gran fortuna se ha hecho de la nada. No Ahora, le costó... no le costó nada realmente. Y número 2, todas las fortunas grandes de este país, de México, se han hecho a partir de estar pegados a papá gobierno. Sí. Al régimen primero de este régimen post-revolucionario, ¿no? Nacionalista de los años 50, 60, en los 70 fue terrible, dicen. A lo mejor tú te acuerdas de eso, Isaac. Pero, lo leí en los libros. pero la realidad es que todas estas empresas son concesiones del Estado. Grupo México depende de concesiones del Estado. Televisa depende de concesiones del Estado. TV Teléfonos Azteca, de México. Imevisión, TV Azteca. TV Azteca, Se privatizó Imevisión. Sí, se privatizó. Fue durante el tiempo de Salinas de Telmex Gortari. también, Telmex también. Y Telmex también se privatiza y vuelve al hombre más rico de América Latina en algún momento del mundo. Y nunca le pesaron las jubilaciones hasta hace 2 años, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar con esta idea, y chéquenselo, es toda esta idea de que dependen del Estado, pero luego reniegan del Estado, me parece un acto hipócrita sumamente delicado. Totalmente el discurso que siempre ha tenido el compañero Boyan, que se convierte en algo irónico, o sea, ya se convierte en algo... Y todavía peor, el desprecio que sienten estos personajes por la clase trabajadora. ¿Cómo? A ver, ellos sí se juntan, ¿no? En sindicatos patronales, lo decíamos la semana pasada, llámesele Coparmex, llámesele Consejo Coordinador Empresarial, llámale como tú quieras, pero son sindicatos patronales. Pero cuando un trabajador quiere organizarse para defender sus derechos, no, el sindicalismo es corrupción, no, es que acuérdense de fulana y acuérdense de fulano, ¿no? Y que se queda, a ver... De todas formas, el sindicalismo es la única herramienta con la que contamos las y los trabajadores para defender nuestros intereses y nuestros derechos. Y hacer contrapeso al neoliberalismo. Sí, porque solo la colectividad va en contra de la individualidad. Exactamente. Por eso a los empresarios, ¿por qué les surgía tanto hacer el home office? Sí, precisamente, de hecho, el neoliberalismo ha evolucionado tanto que ahorita tenemos algo que se llama el gig economy, que es toda esta serie de Uber, Didi, en donde ya no tienen que participar directamente las empresas o los dueños para explotarnos, ¿no? Ya hablamos de eso en programas pasados acerca de estas aplicaciones para trabajar y que buscan ahora sindicalizarse, buscar pues, mejores condiciones de trabajo, pero pues son condiciones que el neoliberalismo no les permite. No les va a permitir. Ahora, luego, nomás lo último, en esto que comentas, por ejemplo, la primera amenaza, hoy vi una columna, es de un camarada, si lo voy a dejar, de un cuate, pero veía, es que dice Uber que su servicio va a aumentar 50% y además ya es muy inseguro, ¿verdad? A ver, si los trabajadores exigen algo básico como el seguro social, sí, las empresas dicen, no, pues es que ya voy a pagar. A ver, tú dime qué pone Uber. Nada. Todo. Nada. Nada más No, una plataforma. nada. No pone nada. Todo lo pone el trabajador. Pone su carro, pone su fuerza de trabajo, su gasolina, y lo único que pone en la aplicación nada más dice, es la marca. Es que es la innovación. Innovación, mis polainas. O sea, al punto al que voy es... Sí es un aspecto innovador cuando se transforma el mercado, pero también depende de condiciones de agandalle, para decirlo claramente. Y ahí también tocaste un tema que me resulta interesante, que va a ser un tanto escabroso, pero el home office. O sea, creo que a todo el mundo de los empresarios, al mundo empresarial, les surge, porque mientras más divididos nos tengan como trabajadores... Aislados. Es la palabra correcta y es aún peor. Sí. Mientras más aislados nos tengan, Mejor. pues es que va a ser más fácil el control de todos ellos y va a ser más difícil totalmente la organización como trabajadores, ¿no? Y aparte también tiene que... Bueno, yo ahorita quiero retomar ahí porque sí, claro. ahí también difiero un poco.
Ya lo sé. Ay, a ver, vamos a No, jugar del abogado del diablo. Híjole, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería aportar a ese comentario es de que al final el home office, también nosotros como trabajadores, como clase trabajadora, nos tenemos que hacer conscientes de que es una forma en la cual el empresario nos explota más, ¿no? Al estar en nuestra casa, nos dice, pues tienes tiempo para atenderme. Ya ni disfrutas tu casa, o sea, ya tu casa es tu lugar de No, trabajo. deja tú el disfrutar tu casa. Hay muchas empresas que ya no te pagan el internet, no te pagan la luz, Una silla. no te ponen la silla, no te pagan la computadora en la que vas a trabajar. O sea, tú pones todos los medios de producción, ¿sale? La plusvalía de tu trabajo, pues se la va a quedar el empresario, ¿no? Es otro Uber. Otro Uber, el home Sí. office. Y entonces Pero- hay que hacernos conscientes de que al final, sí, está bien, es más cómodo, pero también como clase trabajadora le estamos facilitando todo a la empresa. Le Así estamos- es. Sí. Es la uberización del trabajo. Pero a mí me La interesa uberización escuchar lo del que trabajo. dice Bueno, el es buen que hablando, yo iba a retomar el tema en el sentido de que ¿Cómo se llamaba el personaje de Keanu Reeves en El Abogado del Diablo? Ah, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero no se parece a Todavía- Keanu Perdón, Reeves. Keanu. no, yo quería retomar el tema donde, o sea, hablábamos del neoliberalismo y de las diferentes etapas, ¿no? Y que hoy estamos en un estado más de bienestar. Pero a lo mejor sí en el tema social, ¿no? Con algunas reformas que la Cuarta Transformación tiene, estemos o no de acuerdo con Andrés Manuel, sí efectivamente ha habido políticas que han ayudado a la clase trabajadora, a los adultos mayores, a los jóvenes. Se le aumenta Pero el salario. el aumento del salario, Kevin pero Lomax. ¿cómo se llama? Se llamaba, pero Se llama porque no ha muerto. Se llama, pero Bueno, el personaje El sí. personaje. también es cierto que hay que hay todavía tentáculos del neoliberalismo en el asunto de que al final los ricos se hacen cada vez más ricos, ¿no? Claro. Pues es y que se siguen implementando. Es la máxima del neoliberalismo, Sí, medidas, generar o sea, millonarios no es- sí, y no estamos lejos de eso. O sea, todavía hay empresarios que cada vez hacen política en contra de los trabajadores. Por ejemplo, no quieren la jornada de 40 horas, ¿no? A ver, ¿cuál empresario no ha hecho política en contra de los trabajadores? No, bueno, todos. ahora van a- Hay sindicalistas Porque fíjate, que fíjate. están en contra de los Hubo- trabajadores. Es que también son empresarios, pero es que depende de la gorra, se la cambia. Sí. Entonces, el asunto es. Pero espérame, fíjate bien. yo No, quería no, más ver- espérame. No, es que ya empezaste. ¿Para qué quieres? No, es que me falta el tema del teletrabajo Es que o le del dio home tantas office. vueltas que nunca llegó a... No, Sí. yo quería hablar de eso, pero retomando No, el tema del no más ese teletrabajo. punto, espérame, déjame dale, ponerlo dale. sobre la mesa. A ver, los empresarios, me dio risa una declaración de uno de los líderes de la Coparmex cuando se dice, a ver, vamos a, que tenemos que subir el aguinaldo al doble, 15, ¿no? El 30 aguinaldo Es la digno, propuesta, ¿no?, de reforma. pero peor aún, el tema de las 40 horas. Y decía uno de los de la Coparmex, ¿saben qué? Vamos haciendo una estrategia muy arriesgada. Vamos a pagarle mejor a los trabajadores para que no pidan esas cosas. Y te quedas tú, carajo. O sea, entonces son cínicos porque estuvieron abusando de manera deliberada. Ahora sí, perdóname. Sí. Continúa con lo del abogado del diablo, por favor. No, en el tema particular Kevin. del home office, sí, Kevin. creo que hay diferencia entre los trabajadores de plataformas, los trabajadores de home office. Yo creo que ahí lo importante como organización sindical es que sí se regule y se aplique la norma sobre el teletrabajo, donde haya contrato colectivo, donde haya hora de ¿Cuál desconexión. nombre es? Es la 37. No, La es la de salud 037. mental. La 037. Donde haya un horario de desconexión, ¿no? Donde haya efectivamente, porque de acuerdo a la norma, es que la empresa está obligada a pagar internet, la luz, la parte proporcional, proporcionar las herramientas de trabajo, la hora de desconexión. Ese tema, plantearlo. En el tema sindical, creo que sí hay dispersión, ¿no?, de los compañeros y compañeras, pero debemos de hacer política para que se mantenga la cohesión, para que haya movilización, para que haya participación sindical. No descuidar esa parte. No tendría que ser malo solo beneficiando a las empresas. También tiene que ver con el tema de estar en casa, reducir un poco la movilidad, porque no es normal que te tardes 2 horas, ¿no?, de tu casa al trabajo.
No es porque, Y- ¿para qué vives en Toluca? Y hijo? entonces, y entonces, Dicen que pasa. y En Tizayuca. entonces, Dicen que pasa. o sea, 2 horas en transporte, en traslado, el tráfico, el estrés, todo este tema Aprovechen también ese tiempo para escucharnos. para Spotify. También creo que hay pros y contras, pues, ¿no? Pero en el tema sindical yo creo que es importante mantenerlo, no dispersarnos, pero buscar la manera de que el home office no venga a debilitar Beneficia al trabajador y no tanto. no debilite la organización. Es que creo que ese es el pero punto, que sí Isaac. vea O sea, buscar la algo- forma en algún que beneficio. el home office sea un beneficio para el trabajador y no que sea una ayuda al empresario, ¿no? Exacto. El empresario se puede defender solo, ¿no? El empresario puede buscar las formas en las cuales seguir obteniendo ganancias, pero nunca a costa de que el trabajador sea partícipe de los medios de producción, el obrero, y aparte que su plusvalía se la quede oota persona, ¿no? Claro. Sí, creo que ahí sí hay matices, ¿no? No, ¿Quieres no son decir algo? matices. Son cosas que se tienen que hacer. Sí, no, a lo mejor podríamos decir que son luchas que debemos de a ver, por ejemplo, hay un concepto nuevo, a ver, ahorita me decías eso. Hay un concepto nuevo que se llama bueno, ni tan nuevo, tiene como 4 años. ¿Cómo? El feudalismo digital. También soy un revolucionario, pero no ando por eso. Es que ese comentario que hace Isaac a mí me lleva a pensar que, ok, a lo mejor, pues, digamos que se aplica las regulaciones laborales pertinentes para los trabajadores, pero imagínate que se convoca vamos a imaginar qué pasa, que se convoca a marcha, ¿no? Si ya el compañero está acostumbrado a estar al 100% en su casa, pues leíamos ahorita lo que compartíamos, era un meme, que decía, yo también soy revolucionario, pero no ando por ahí demostrándolo. Nos expondríamos mucho De a mi eso. amigo desde no mi vas a foro. andar hablando. Sí, yo siento que nos expondríamos demasiado a eso. ¿no? Sí, puede pasar. ¿Cómo? Lo que pasa es que, mira, y vamos planteándolo también porque yo creo que se debe de tratar en otro espacio con más profundidad, y de una vez se lo dejo, maestro Moyán, que usted es el encargado de recordarnos los temas de los programas. Es Pero muy ahorita- bueno recordando. ahorita los les temas de los decía- programas. Es que si no les digo, no estudian. Ahorita les decía del feudalismo digital, ¿no? ¿Qué es el feudalismo digital? Es Google, por ejemplo. Digo, Sí. yo sé que YouTube es de Google, pero anteriormente YouTube no era de Google. Entonces creció la plataforma y dijo Google, esto va a serme competencia, mejor lo compro. Creció WhatsApp, que era una compañía con 25 empleados, y vio Mark Zuckerberg y dijo, no, esto me va a hacer competencia a mi Messenger, mejor lo compro, ¿no? Y crea Meta. Y esta idea, ¿no? También del teletrabajo, que por medio, ¿te acuerdas de esa idea del metaverso? El metaverso. Te ibas a sí. quedar sentado en tu casa mientras un avatar al que le ibas a comprar tenis Adidas virtuales, pants Adidas virtuales. Tu casita. Y ibas a Sí. trabajar virtualmente. Era también La lo película cínico, de ¿no? Wall-E, ¿no? Ibas O sea, a trabajar digitalmente, o sea, para generar dinero virtual que ibas a poder gastar virtualmente en tu avatar, Sí, pero tenías que ajá, trabajar virtualmente, o sea, la explotación a Al su máximo, máximo. a su Qué máximo horror. exponente, ¿no? Qué horror. No, Voy a dejar de trabajar para meterme a jugar que trabajo para poder comprarme cosas virtuales, ¿no? O sea, el consumismo presente en a todo. su máximo esplendor. Y entonces, me parece que también el sindicalismo debe de innovar y de trascender, porque siempre el capital ha sabido saltar de una plataforma a otra, ¿no? Sí. Dicen que innovar realmente o revolucionar alguna idea es cuando cambias el hábito de alguna persona, llámesele hábito de consumo, hábito diario, etcétera, no sé. Amazon de Jeff Bezos, que hoy es el hombre más rico del mundo, innovó y transformó el modo de consumir de la gente, ¿no? Sí. Y transformó de tal manera el mercado que después salió un señor Jack Ma. Sin salir de casa. Jack Ma Todo. lo crea a nivel China, pero ¿qué hizo China con Jack Ma? Eso está bien interesante, analícenlo, porque hubo un momento en el que Jack Ma empieza a sobresalir, un súper rico, y dijeron, a ver, los chinos, a ver, espérate, tú no eres más que el Estado, tú dependes del Estado, ¿no? Exacto. Porque luego
llega esta tendencia, ¿no? Que traen muchos adoloridos empresarios mexicanos de que el Estado era una gerencia que les atendía sus peticiones y sus demandas. Volvemos al mismo punto, la nueva gerencia pública. Así es. El modelo neoliberal que se implementó en el 82, la nueva gerencia pública. Y entonces, ¿qué ocurre en el ámbito digital? El teletrabajo, el networking, entre otras actividades que han ido evolucionando. ¿Cómo va el sindicalismo a evolucionar en ese ámbito? ¿Qué camino debemos de seguir para mantener la defensa de los derechos de las y los trabajadores? Esta es la premisa principal, ¿no? Siempre Sí. ante cualquier escenario o circunstancia es mantener la defensa De las y los trabajadores. compañeros. y Seguir compañeras. luchando por los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora. Fortalecer la unidad trabajadora. ¿Son frases? Estamos haciendo desde Ah, luego. sí. No sé, pero se oyó chido. Sí, está bien, nos quedamos con eso. No, bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Por favor, denle like, denle compartir, escúchenos en Spotify. Díganos si también quiere que subamos el video a Facebook para que alcancemos más y más compañeras. Y aunque no sean compañeras o compañeros, pues convirtámoslo. El chiste es que más trabajadoras y trabajadores tengan acceso a la Oye, Isra, sindicalización. antes Mande. de despedirnos, la vez pasada yo quería recomendar un libro. A ver, recomiendo un libro. Y nos cortas así de tajo. Mientras no sea el de ¿por qué fracasan los países? No. Que lo voy a leer, ¿eh? Más que nada bueno, cada programa me gustaría recomendar un libro que si les gusta sobre estos temas, sobre la historia, sobre la política, empezarles a recomendar libros de lectura, de bibliografía. En esta ocasión me gustaría recomendarles el libro que se llama Historia para qué, de Carlos Pereira. Es una recopilación de varios ensayos que hacen y precisamente habla acerca de para qué estudiar historia, para qué estudiarla desde diferentes puntos de vista y cómo se ha venido cambiando la ideología de la historia, ¿no? Cómo se aplicaba en ciertas cuestiones y ahorita para qué nos sirve la historia, ¿no? Precisamente retomando lo de si no conoces tu pasado, estás condenado a repetirlo, viene un poquito a alusión a eso. No, pues lo que pasa es que la historia te vuelve un ser subversivo y revoltoso, amigo. Ay, bueno, ya Mientras no más vamos conoces de historia, más de izquierda te vuelves. Olviden entonces mi recomendación. ¿Cómo se llamaba? Pero, Historia ¿cómo se- para qué, de Carlos Pereira. Él recopila varios ensayos. Búsquenlo. Y Está miren barato. que Enrique sabe qué recomienda. Bueno, ahí Sabe un poco de varias cosas. échenle ojo a ese librito y la próxima semana les recomiendo otro librito. Va que va. Muy bien, Bonjo, gracias por las recomendaciones. Bueno, es que es fin de semana, ¿verdad? Y luego les recomendaré una película. También películas, sí. Prometo que este fin de semana Bonjour va a Canciones recuperar. revolucionarias también. O sea, no Sí. corridos, ¿no? Pero hay muchas. Oye, no me discrimines los corridos revolucionarios, por favor. No, Te voy a prestar. No, pero a lo ¿Tienes que voy- dónde tocar? No. ¿Tienes dónde tocar acetatos? Toca discos. Soy de otra generación, amigo. No, pero bueno, podemos comprar perdóname, pero ahorita resulta podemos que comprar un. Es Voy de, a comprar uno. es Me de los comprometo a corridos comprar uno. tumbados. Bueno, es que yo sí tengo, pero mi amigo Givanel me regaló un disco de corridos de la Revolucionarios. revolución originales. Cabrón. No, sí, o sea, no Es que digo que Givanel, no, es- yo creo que ahí. No. Es una recopilación, una Andaba regrabación. tocando Giovanni. Una regrabación de corridos revolucionarios y otro de corridos cristeros. Ah, está Víctor Jara también, chileno, por cierto. Víctor Jara, sí, que, él es el que decía, hay una canción que él dice, si no te alcanza, pues trabaja doble, ¿no? Que es lo que le decía el patrón. ¿Tú qué nos vas a recomendar, Isaac? Yo les voy a recomendar El home office. el teletrabajo. Les va a recomendar la película del abogado del diablo con Keanu Reeves y Al Pacino. Bueno, más que nada, compañeros, igual si gustan que les recomendemos libros, películas, música Sí, que tenga bueno, que ver con compártanlo. estos temas, pues nos lo hacen saber y estamos para ayudarles. Bueno, vámonos, nos vemos la próxima semana. Déjenos también sus comentarios, qué quieren que platiquemos. Hasta luego.